Ricardo Anaya entre el lavado, la evasión y una boda. La frustrada cumbre entre Donald Trump y Enrique Peña Nieto. México en el fondo de la corrupción y los 7 candidatos por Jalisco, hoy en controversia. A las acusaciones previas contra Ricardo Anaya por supuesta desviación de recursos, esta semana se sumaron otros graves señalamientos por presunto lavado de dinero. La amistad de Ricardo Anaya y el empresario Manuel Barreiro dejó al descubierto al menos una operación inmobiliaria que aportaría fondos a las actividades políticas del abanderado de Por México al Frente. Las acusaciones se vieron agravadas por un video difundido por un grupo de panistas autodenominado Los Rebeldes, donde aparece el candidato en la boda de Barreiro. El empresario no es localizable y la Procuraduría General de la República mantiene una férrea investigación a sus propiedades. Anaya asegura que es un golpeteo político del que lamenta sea cómplice la PGR. El PRI se deslinda. ¿Será fuego amigo? Y a Julio Ríos le preocupa que baila muy feo. Saludos a mis compañeros. Sonia Serrano, buenas noches. Desconfía de los que no saben bailar. Buenas noches. Esa es una buena observación. Julio, buenas noches. Buenas noches. Es evidente que tiene 2 pies izquierdos. David Gómez Álvarez. Buenas noches. Jaime Barrera. Buenas noches. Yo no critico. Yo mejor ni bailo. Pero bueno, ya que estás criticando el baile, ¿qué te parece el baile que le están poniendo? Ese sí es señor bailer que le están poniendo. Se ve todo el aparato del Estado dispuesto a aplastar, sin duda, a Ricardo Anaya. No digo que no haya la razón, ya lo dirán las autoridades correspondientes. Sin embargo, muchos augurábamos que tarde o temprano se vendría esta caída de Anaya. Y se dio más tarde de lo esperado, pero parece ser dando, porque era previsible, se había metido con todo mundo a base de traiciones, fue escalando hasta conseguir esta candidatura, dejó muchos heridos y sobre todo se enfrentó al régimen. No lo digo porque sea un héroe, sino que simplemente los traicionó porque estaba de ese lado y para con tal de quedarse con la candidatura del frente, dejó muchos heridos también en el peñismo, en el gobierno de Peña Nieto, y pues ahora se ve todo este aparato del Estado en cuerpo y alma para aplastarlo, y vemos cómo Anaya se ha ido enredando, y el colapso de Anaya podría ser tal incluso que ya algunos columnistas nacionales hablaban ya hoy hasta de un plan B en todo caso. También lo decían respecto a Meade. Sí, también lo decía Meade, pero es que acá podría ser que hasta lo detengan o algún asunto así, sí son capaces, ¿no? Entonces hablaban de Santiago Krill, por ejemplo, que no es incómodo ni para panistas ni para perredistas, pero bueno, ya estas especulaciones periodísticas, a lo mejor, como dices, podrían estar muy adelantadas, lo decían de Meade, pero y ahora, pues, Margarita Zavala es la que parece que quiere capitalizar el voto de estos panistas decepcionados, descontentos con esta conducta de Anaya, y vaya baile que le están poniendo, suscribo sin duda esa observación. ¿El Estado contra Anaya? Yo creo que tiene que ver con la posición que guarda con respecto a las encuestas, ¿no? Es el primer candidato a perseguir por el Estado. Lo habíamos comentado antes, las campañas, las precampañas y ahora hasta las intercampañas, en todo este proceso, lo que sirven es justamente para conocer todo lo que sucede en torno a la actividad económica, política y personal de los precandidatos. No es extraño que suceda en el caso de Anaya. En realidad ha habido algunos antecedentes como los que han revelado algunas investigaciones periodísticas como Papeles de Panamá o lo que sucedió también con la estafa maestra, de cómo se utilizan los recursos públicos y cómo se utiliza el poder para el enriquecimiento de muchos actores políticos. Seguramente, ahí está documentado, Anaya no es la excepción. Nada más basta escarbarle a cualquiera
para que esto suceda. De hecho, estos días previos hemos tenido prácticamente señalamientos contra los 3 candidatos presidenciales. Este ha sido quizá el más escandaloso porque además se lo cacharon en algunas mentirillas. Indirecto a él. Mentiras de forma que terminaron validando el fondo. Pero también me parece que es igual de grave lo que le sucede a José Antonio Meade con respecto a los recursos desviados desde la Secretaría de Desarrollo Social, aunque apuntan directamente al actual titular de SEDATU, Rosario Robles, de todas maneras le alcanzan a pegar a él. Está el caso también del equipo de Andrés Manuel López Obrador, es decir, tenemos que estar listos, esto es lo que va a suceder. Yo difiero de Julio, yo no creo que estén pensando en cambiarlo, más bien lo que sucede en estos casos o lo que están haciendo los equipos, pues son todos estos asesores, cómo contrarrestan la guerra sucia. En realidad todos están metidos en eso, a nadie le importa en realidad en el fondo que se sancione a alguien. Tal vez lo más delicado que ha sucedido o que pueda suceder es que utilicen las instituciones políticamente, lo vimos hace tiempo aquí en Jalisco con el caso de Arturo Zamora, que le aseguraron las casas y luego después se las desaseguraron. Es decir, no se trata de investigaciones ni que vayan en serio, ni que busquen verdaderamente sancionar al responsable, porque además creo que si por este caso sancionaran a Anaya, pues un buen grupo de políticos tendrían que estar poniendo sus barbas a remojar. Ahora resulta que solo este caso es digno de investigar después de lo que vimos en el sexenio, o sea, es absurdo. Digo, ¿no? Es el clásico, o fue más bien el modus de operar que vimos en Papeles de Panamá, esto que sucede de alguna manera tal cual, con las Anaya. Exactamente, simulaciones. por supuesto. Jaime, ¿qué tanto hay de fuego amigo en todo esto? A ver, yo creo que sí puede haber alguna fuente cercana o de los panistas incómodos o que le tuvieron algún recelo a Anaya por la forma en que enredó al PAN para evitar un proceso interno y quedarse con la candidatura no solamente del PAN, sino del Frente. Todos sabemos que el ala calderonista pues está ahí totalmente en contra e incluso ya del lado de Margarita Zavala. Pero un poco al hilo de lo que decía Sonia, creo que en un país donde las instituciones encargadas de la fiscalización y el escrutinio del gasto público ante la deficiencia, el no cumplir con su tarea o cumplirla de manera muy incipiente, solo nos podemos enterar de casos de desvíos de dinero muchas veces desde dentro y a partir de ese fuego amigo o de tratar de encontrarle alguna ropa sucia al adversario político. En ese sentido habrá que meterse, investigar y pedir que se llegue hasta sus últimas consecuencias y no solamente al calor de la batalla político-electoral. Y yo creo que también los electores deben de estar muy pendientes para identificar muy bien si se está haciendo uso de las instituciones y del dinero público también para desprestigiar al adversario político. A Anaya le están sacando este tema de su enriquecimiento pues muy rápido, ¿no? En 2 años se gana 40 millones de pesos, pues eso le salta a cualquiera, pero también está la parte que le toca a mí de todos estos desvíos que se hizo sin que él, pasando por esos puestos, haya advertido o haya denunciado en su momento. Y también Andrés Manuel tiene el cómo se ha magnificado y criticado el hecho de traer a personas impresentables como el líder sindical, el que heredó el sindicato minero, ¿no? Entonces, por ahí va. Aquí lo que estamos viendo, David, sin duda es pues la intención de por lo menos ahorita hacer un lado a quien iba como el segundo lugar, ¿no? La urgencia del PRI por llegar a las campañas ya en segundo lugar. Sí, yo creo que justamente la tensión que existe entre el Estado mexicano y el candidato del Frente es precisamente para disputarle ese segundo lugar, porque esa es la única posibilidad de que si Meade remonta al segundo lugar pueda ser competitivo y enfrentar entonces al primero. Esa es la lucha. Pero aquí hay varias cosas. Primero, se dice de Anaya que es gandalla, traidor. Eso puede ser o no cierto, pero ese no es un asunto de litis legal o de un cuestionamiento a el punto que le están señalando, que es el del enriquecimiento inexplicable. Es decir, él en su comportamiento político puede ser lo que sea, pero es distinto de lo que lo están acusando y tiende a mezclarse. Segundo tema es que el asunto de Anaya tiene que ver con recursos privados.
Es decir, son negocios inmobiliarios y es diferente al caso de MID, que tiene que ver con desvío de recursos públicos. Es muy distinto, para mí mucho más grave lo segundo que lo primero. Y tercero, yo creo que tiene que ver con un golpeteo político, ya lo dijeron, del uso político de las instituciones de procuración de justicia en este país en un momento electoral. Me parece que hay muchos más casos mucho más escandalosos que deberían estarse persiguiendo y no este caso que tiene claros propósitos electorales. Entonces a mí me parece que si lo llegan a afectar, pues podrían bajarlo a un tercer lugar y entonces tendría efecto esa andanada de ataques de parte de la Procuraduría y de otras instancias, o bien lo pueden fortalecer. Pero yo creo que es un uso claro de las instituciones, del uso político de las instituciones, y eso me parece delicadísimo en un momento como este que estamos viviendo, y yo creo que es un asunto muy reprobable que debería todo el mundo de condenar porque está de por medio de la contienda electoral. Yo creo que esto debe haberse hecho antes o debería hacerse después, porque no es un tema que urja en el sentido de que esté de por medio pues el uso o abuso de los recursos públicos. Y yo creo que además tiene que ver muchísimo con Fuego Amigo. Yo creo que el video que estamos viendo de la boda y mucha de la información tiene que ver con filtraciones internas de todos los que quedaron dolidos o molestos por la forma que en efecto consiguió la candidatura. Pero ese es otro boleto, esa es otra historia, y yo creo que aquí habría que señalar que es el uso político de las instituciones lo que verdaderamente está, digamos, estropeando o enrareciendo el juego político. Pero ni siquiera tiene que ser Fuego Amigo. A ver, los políticos de todos los partidos conviven en la vida cotidiana. Aunque lo que dice el video sí parece como un mensaje así entre amigos, ¿no? Hasta parece mensaje entre delincuentes, ¿no? Oye, Cerillo, atentamente el flaco. A ver, yo vi hace unos momentos a Diego Fernández de Ceballos, que ahora ya está muy pegado a Anaya, denunciando que ese video sale de un cateo que se le hizo a Manuel Barreiro. Y los cateos los hace la PGR. Entonces, si van, catean la casa de Barreiro, este empresario que ahora está en Canadá, también medio exiliado, huyendo de unos litigios que tiene aquí por lavado de dinero, pero sí, ahí estaría otra vez la PGR filtrando elementos de prueba con lo que se viola el debido proceso. Pero pues, tampoco hay una evidencia contundente en un video de una boda. Una boda no prueba nada, es cierto. Pero también no hay que se vale que se filtre. Prueba que baila feo, ya nos decía Julio. Nada más es lo único que prueba. Bueno, vamos a la pausa, regresamos. Son 7 los candidatos registrados por 9 partidos políticos, solo 2 en coalición. Todos recurrieron a actos públicos y mítines improvisados frente a las instalaciones del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. El único que no realizó esta demostración fue Enrique Alfaro. Manuel Ponce Huerta y Raúl Octavio Espinosa Martínez también alcanzaron su registro como candidatos independientes entre una lista que al principio llegó a sumar hasta 130 aspirantes. El 29 de marzo, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana habrá de confirmar estas postulaciones y al día siguiente podrán iniciar campañas que se interrumpirán legalmente el 27 de junio. Y le invitamos a participar a través de las redes sociales, particularmente en Twitter, @canal44tv. ¿Opina usted acerca de estos 7 candidatos? Y concretamente le estamos mencionando 7 candidatos tras la gubernatura de Jalisco. Para usted, ¿cómo pinta el proceso local? Esperamos su participación. Envíe su comentario con el hashtag #EnControversia. ¿Y cómo pinta? Es una carrera electoral estatal con importantes ausencias, yo diría. Yo destacaría 2. Una, no tendrá la contienda electoral por la máxima representación política local la participación de una candidatura independiente que refresque la vida política y la competencia electoral del país. En estas 7 alternativas hay de todo, pero menos una que proponga una nueva forma, una nueva visión de hacer política, de relacionarse con el ciudadano.
todos son producto de designaciones de sus partidos que decidieron sustituir los procesos democráticos internos por procesos discrecionales, opacos para las designaciones, lo que sin duda, creo yo, debilita la vida democrática y de participación ciudadana, de involucración, de involucramiento de los ciudadanos a la vida política, a los procesos políticos. Y segunda cosa que se va a extrañar ahí es que queda lejos la contienda, si vemos, de esta feminización del proceso político electoral que se dará por los ajustes que hubo para hacer realidad esta reforma que hubo en la Constitución para dar paridad entre hombres y mujeres para la distribución de las candidaturas para la representación popular. Si vemos la boleta va a haber solo una mujer, la que postula el partido Nueva Alianza, que será una candidatura testimonial y sin ninguna posibilidad de triunfo. Entonces, en la elección más importante del Estado no vamos a tener la oportunidad que se va a tener en algunas alcaldías, en las diputaciones locales, incluso federales, incluso para el Senado, de tener este aporte de visión de las mujeres para constituir agendas, para el tono y el nivel que seguramente le darán para darle más calidad al debate político, ¿no? Pareciera que en algunos o en la mayoría de los casos, pues nada más van candidatos testimoniales. Sí, porque al no, digamos, cuajar la coalición para el Frente por México, en el caso particular del PRD y de Acción Nacional, pues tuvieron que aventar a alguien, el que perdió el volado, para, digamos, postularse como candidato al gobierno del Estado. El caso que me parece muy triste es el de Miguel Ángel Martínez Espinosa, que siendo un panista íntegro, educado, formado, pues va a tener que hacer un papel muy indecoroso de hacer campaña por Anaya, pero al mismo tiempo no por cuenta propia, pero sin disputarle demasiado, digamos, la cancha a Alfaro, y creo que simplemente para conservar un mínimo de votación que le permita al Partido Acción Nacional meter un mínimo de diputados. Y además que va a tener que aguantarse que cuando venga Anaya Ve Alfaro, promueva más Alfaro que promueva más a él. En el caso ¿no? del PRD, lo mismo con Orozco, que también es para mantener el registro prácticamente, pero no tiene ninguna posibilidad, es un partido prácticamente en extinción. Aunque el candidato gobernador no le da el registro al partido. No, le da, lo va acompañado además de los candidatos fuertes de ese partido. Exacto. No, el que le da es el Congreso, pero pues la campaña ancla es la del gobernador y esa es la que buscaría meter algunos pluris del PRD, que quién sabe si le ajusten. Y realmente la contienda va a estar entre Alfaro, que lleva una ventaja muy amplia, pero que no es una ventaja totalmente definitiva, Castro del PRI, y yo creo que en el caso de Cosío Gaona, que logró convencer a Aubry, en lugar de conseguir las 75,000 firmas, pues se postula como candidato del Verde Ecologista, y creo que a quien le puede restar algunos votos es al propio Castro, al PRI, no tanto a Alfaro. Y finalmente los otros, pues es el de la Nueva Alianza, que es testimonial. El PT no presenta porque va con Morena. Es coalición. PES Morena. PES Morena. Y Morena, que quién sabe, es un enigma si Carlos Lomelí va a levantar o no. Yo creo que mucho más de lo que se espera, no para disputar, por supuesto, la contienda, pero sí para impulsar algunos plurinominales. Yo creo que va a estar en torno al 15%, porque hay una intención importante del voto a presidente por López Obrador. Creo que López Obrador le va a arrimar votos a Lomelí, y Lomelí a su vez, y el mismo López Obrador, para meter algunos diputados. Entonces la verdad es que la boleta es demasiado amplia, pero sin ofertas interesantes, salvo las que están en contienda, que son para mí dos: PRI, MC. Yo a diferencia de David Gómez Álvarez, yo veo 4 candidaturas testimoniales, una lucha por la medalla de plata,
porque no aspira a ganar ninguno de los otros 6, y un candidato que ya prácticamente la tiene en la bolsa. ¿No? Exactamente. Que de hecho se le percibe así. A menos que suceda una tragedia electoral, claro que puede, siempre existe la posibilidad, pero hoy por hoy, y no creo que Alfaro pueda perder esta ventaja, y podemos decir que ya está en casa Jalisco. La lucha por la medalla de plata, ¿quién la va a protagonizar? Yo pienso que va a ser PRI y Morena. Es más, y si me apuran, casi podría decir que hasta Morena va a estar rebasando al PRI, a un PRI que vemos que está dividido, en el cual hay mucho resentido. Estamos viendo toda esta desbandada, que se va Sergio Chávez, hoy se va Salvador de la Cruz, todos descontentos por la forma en que al tiempo, pues, pero que se vea, que ya no sea Morena, sino Movimiento Ciudadano, decían, pero de que hay de mínimo brazos caídos, por lo menos. Los que no se van, brazos caídos, porque están muy molestos por la forma en que se está procesando el tema de las candidaturas, y a Miguel Castro lo hemos abandonado a su suerte, navegando sin rumbo. Entonces no le sorprenda que Morena pueda disputar ese segundo lugar con el PRI. Y ya en el otro caso, las 4 testimoniales, yo podría ver que el Verde y el PAN estarían peleando el cuarto lugar, y en el caso ya del PRD y de Nueva Alianza, muy abajo. Vemos en Martínez Espinosa y en Orozco Santillán a 2 hombres disciplinados con su partido, que tanto el PRD como el PAN es el que les dio todo lo que pudieron tener, y pues hoy apechugan y le regresan algo, ¿no? Pues a entrarle cuando está, dice el dicho que esto es como los coheteros, ¿no? A veces truenan los cohetes y a veces nada más juntan las varas. Ahora les toca juntar las varas y algo que no harían, por ejemplo, personajes como los hermanos Cortés, que yo no los veo sacrificándose por el PAN, que les ha dado todo. Y estos personajes por lo menos sí lo están haciendo. Y ya Nueva Alianza, bien lo comentaban, la única mujer, debió haber habido más, pero solo se apunta a ella, y pues el partido pues todavía no representa mucho electoralmente. ¿Coincides con Julio, Sonia, que Morena puede rebasar inclusive al Revolucionario Institucional? Va a depender mucho de cómo impacte la campaña de Andrés Manuel López Obrador en Jalisco. Creo que poco a poco hemos ido viendo que no estaban tan mal, que han trabajado mucho la estructura, por ejemplo, fuera de la zona metropolitana de Guadalajara, que las visitas de Andrés Manuel a lo largo de los últimos años a las regiones del estado empiezan a tener fruto en la estructura, que es de alguna manera la fortaleza que podía tener el Partido Revolucionario Institucional. Las primeras encuestas que salieron antes de, o cuando estaban las precampañas, de alguna manera ya mostraban que pues podría haber una disputa por allí en el segundo lugar. Sí creo que debe ser la apuesta de Morena, apuntarle a tratar de colocarse en segundo lugar, y en lo que sí coincido es con David Gómez, en el sentido de que muchas de estas candidaturas tienen que ver más con el mantener las prerrogativas y si acaso tener la disputa en los espacios de representación proporcional. ¿Por qué? Pues porque ya hemos visto que aún en los casos de los partidos que han perdido las prerrogativas a escala estatal porque el porcentaje que se requiere es más alto que en el federal, después van a tribunales y las consiguen con el tema del registro nacional. Entonces, de alguna manera, para los partidos políticos en Jalisco que le apostaron a las alianzas, tanto en el caso del Partido Verde, en la alianza con el PRI, que finalmente no se dio, como el PRD y el Partido Acción Nacional con la alianza que no se da con Movimiento Ciudadano en lo local, lo que van a tratar de buscar es pues que les toque aunque sea una rebanadita del pastel. David no coincide con esa posibilidad de Morena en segundo lugar. No, yo creo que el PRI todavía sigue siendo un partido mucho más consolidado en Jalisco. Me parece que aun cuando el efecto arrastre de López Obrador permita a Morena subir de 1 a 2 dígitos, todavía creo que el PRI va a ser el segundo lugar. Aunque ciertamente el tercer lugar ya no sería ni Acción Nacional. Yo creo que Acción Nacional se va al cuarto, y los demás ya ni importa qué lugar, porque van a ser pues fracciones de puntos porcentuales. Yo no digo que Morena va a ser segundo lugar, yo digo que la apuesta de Morena va a ser a tratar de colarse. Yo no creo que Morena esté buscando ganar. No, para nada ganar no, pero en algunas encuestas sí está a 2 o 3 puntos. Sí les puede dar un susto. Puede no pasar, claro, pero sí les va a pegar un buen susto. ¿Encuestas de quién? A la que está
están, no son de las que dices que sacan ellos, de las que Twitter, están, no estoy registrado ante el INE para poder hacer eso. No es cierto. Massive Caller, por ejemplo, así, que es la que cada semana está actualizando todas las entidades donde va a haber gubernaturas, ahí ya aparecía a pocos puntos porcentuales. Vamos rapidísimo, hay comentarios de ustedes, los agradecemos a través de las redes sociales, muchas gracias. 7 candidatos tras la gubernatura de Jalisco, para ti, ¿cómo pinta el proceso local? La pregunta de Canal 44, Osvaldo Gutiérrez dice, no basta con no votar a los impresentables, hay que molestarse, hay que reclamarle a los partidos por la falta de respeto, postular a personas que sabemos que no cumplen con el perfil técnico o ético no es gracioso, es insultante e irresponsable. Gracias, Osvaldo Gutiérrez, por su participación. Momento de la pausa, continuamos. El muro de la frontera entre México y Estados Unidos se convirtió nuevamente en el punto de discusión y de discordia entre Donald Trump y Enrique Peña Nieto. Tras las condolencias expresadas por el gobierno mexicano a Trump el pasado 14 de febrero por la tragedia de Parkland, Florida, se dio un débil acercamiento para una reunión bilateral. Entre los temas previstos en la reunión, que por el momento no tiene una fecha definida, estarían seguridad, comercio y migración. Trasciende que dicho encuentro no se dio de último momento porque el presidente norteamericano no acepta admitir públicamente que el gobierno mexicano no financiará el muro fronterizo. El presidente mexicano ve frustrada por segunda vez una visita a la Casa Blanca. ¿Terminará el sexenio sin esa reunión? La frustrada cumbre Trump-Peña Nieto. ¿Quién tiene la culpa del enfriamiento en las relaciones entre dos países vecinos y socios? Es lo que le pregunta a usted, Canal 44 en Twitter. Participe, @Canal 44 TV con el hashtag En Controversia. David Gómez Álvarez, ¿ahí podemos echar culpas? Pues yo creo que no. Yo creo que, tiene que ver con lo que está ocurriendo en Washington y con lo que está ocurriendo en México. Del lado nuestro, lo que sucede es que Peña Nieto está, digamos, no solo con niveles de aprobación históricamente bajos, sino que en las anteriores ocasiones, cuando ha intentado o ha estado incluso con Trump, pues el resultado ha sido muy malo. Entonces el riesgo de que vuelva a ocurrir lo mismo es altísimo, y entonces frente a la dificultad de establecer una agenda previa y tratar de negociar acuerdos que pudieran anunciar, porque normalmente las cumbres no son realmente para negociar, sino para terminar de afinar los acuerdos que negocian antes los cancilleres, los ministros de Relaciones Exteriores, los equipos de los presidentes, y en este caso llegó la fecha en que tenían que decidir si anunciaban o no la reunión, y no había suficientes acuerdos y materia como para que valiera la pena tomar el riesgo de ir allá y hacer el ridículo. Y del lado de Trump creo que también hay un desdén muy grande por México y por otros países que no representan hoy, digamos, una prioridad en la agenda norteamericana, y en particular con México ha habido una, digamos, una posición cambiante y muy titubeante del propio presidente Trump, porque está jugando electoralmente con México, porque México representa, digamos, una amenaza imaginaria a sus bases electorales, a sus constituents americanos, donde los mexicanos han sido, digamos, presentados como quienes van a ir a ocupar los puestos de trabajo de los norteamericanos, quienes van a ir a delinquir atravesando ilegalmente la frontera, etcétera, etcétera. Entonces, Trump también juega con eso de modo tal que aparece en el caso de Estados Unidos como alguien que decide no recibir al presidente mexicano porque no hay las condiciones para que el presidente acepte lo que Estados Unidos le está pidiendo, que ni siquiera lo ha pedido expresamente. Entonces ahí hay una, digamos, asimetría de información, hay un teléfono descompuesto tanto para la opinión pública mexicana como para la norteamericana, donde claramente no hubo acuerdo y se suspendió la reunión. Creo que no se va a renovar o no se va a dar en lo que resta del sexenio, porque no tendría mucho sentido que sucediera después de las elecciones, cuando en este país vamos a tener presidente electo, y además cuando Trump va a estar ya en la recta final
de su medio tiempo de cara a las elecciones intermedias, porque ahí va a ser todavía mucho más inestable su posición respecto a México. Entonces yo creo que Peña Nieto y Trump probablemente ya no se vuelvan a ver en lo que resta de esta administración. Es que ambos presidentes están pensando ya más en eso, ¿no? En el tema electoral que en cualquier otra cosa que tenga que ver sobre todo con esta relación bilateral. Sí, a ver, creo que estamos todos especulando porque hay muy poca información de lo que se dijeron en esta llamada Peña y Trump, ¿no? Tanto de aquel lado como de este, dieron a conocer que se dieron condolencias por las últimas tragedias que ha habido en ambos países, la balacera en Estados Unidos que dejó como 2 decenas de estudiantes muertos, el accidente del helicóptero acá con el tema el helicóptero de la Secretaría de Gobernación, pero la verdad es que no sabemos y tenemos que exigir qué más se dijeron para saber en dónde estamos parados. La especulación o lo que yo intuiría es que este rompimiento se da por esta falta de acuerdos y en el contexto del inicio de la 7ª ronda de negociaciones que en teoría se tendría que dar en México, pero donde están hoy las principales cabezas viajando a Estados Unidos, pues mejor hayan hecho la 7ª ronda de negociaciones en Estados Unidos, porque parece que lo que aquí se dirá va a pesar muy poco a lo que finalmente se acuerde en Estados Unidos, a donde incluso está viajando el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, que estaba inicialmente recibiendo aquí a los que iban a protagonizar esta 7ª ronda. Y para acabarla, se filtra en ese momento también, hace unas horas, este supuesto intento de México de manipular al yerno de Trump para tratar de sacar algún beneficio en esas mismas negociaciones. Entonces yo creo que estamos ante la reedición de unos vecinos más que distantes. Sonia. Sin avances, creo, estamos prácticamente igual que en todas las previos y en todos los posteriores de todas las rondas, y volvemos, coincido con Jaime, al montón de especulaciones sobre si se caminó un pasito, si no se caminó, si los temas que están de fondo pues son los que realmente se están discutiendo, o si no estamos nada más ante un presidente de Estados Unidos que sigue jugando con el tema de pisar, de aplastar, de imponer. A esto se suma la resolución que se emite hoy con respecto al juicio acerca del muro, este juicio que tenía atorado por temas ambientales, si se podía o no se podía construir el muro en algunas de las reservas, en particular la de San Diego, California. Es decir, lo que tenemos es prácticamente la misma situación de la que hemos hablado después de las rondas anteriores. Y Canadá mejor en este caso como que más reservado, ¿verdad? No, pues ¿para qué le tendría que entrar una bronca que no es suya, ¿no? O sea, porque si se habló, por ejemplo, del muro, si se habló de todas estas cosas, y lo único que está pasando es que le están echando más leña a la lumbre de esa incertidumbre, que es lo que comentan los 3 compañeros, y ya no va a haber cumbre este año. Videgaray vuelve a tropezar, digámoslo, con la misma piedra. Ya la primera cumbre entre Trump y Peña le costó el puesto, se resucita políticamente por este triunfo inesperado de Trump, pero pues todo indicaba que estaban orquestando esta nueva cumbre que no se da, en la cual pues tenía que haber anuncios, como bien lo acaba de explicar el señor David Gómez Álvarez. Eso se hace cuando ya se cocina, cuando ya se amarra, y ya nada más le pones la cereza, ¿no?, al pastel. No se va a dar, y menos ahora pues porque cuando todo parecía que las negociaciones en el TLC podían ir mejorando, pues ahora ya no podemos estar tan seguros. O sea, una semana vemos una cosa, otra semana vemos otra, entonces ya ¿para qué echarle más leña? Mejor no. Y menos también cuando el PRI está ahorita tan mal, su candidato también hundido, también arriesgarse a que venga una rueda de prensa cuando les ponen las banderitas y se ponen los dos, y que Trump, del cual es impredecible, bueno, predecible porque ya sabemos que es humillación tras humillación a México, pero que pudiera incluso hacerle una grosería frente a las pantallas a Peña Nieto, pues por supuesto que ya no se
puede hacer esto. Entonces ya en este sexenio no, y vaya papa caliente la que le heredan al próximo presidente de la República, porque como no se puede prescindir de esta relación tan importante con Estados Unidos, a ver cómo saca esto el que sigue, a ver cómo enmenda esta relación tan maltrecha. En pues vimos fracasos. Si con Obama, que era otro perfil, no pudieron tener una mejor relación, pues menos con este personaje, ¿no? Y vaya misión tiene el próximo presidente, sin duda. Pues quien llegue difícilmente va a cambiar esta situación. No, es decir, complicadísimo. Es más, casi se puede anticipar que no. Por el perfil del personaje, antimexicano, ultranza, no se va a poder. Bueno, pues entonces en este caso, cero avances. No vemos nada, creo que tenemos... Y yo creo que veo una clara intención de Trump de más bien también darle largas, patear el bote y esperar a ver quién gana y sentarse con el que gane. Y ahí sí tratar de establecer las condiciones que quieren, las que insiste, y que es el gran quid de esta séptima ronda, que es el tema de los cambios en las reglas del Tratado de Libre Comercio que tienen que ver con las reglas de origen, especialmente por el asunto de la industria automotriz. Pero a Trump lo que más le conviene es seguir administrando todo este tema porque es el que le beneficia, es el que le favorece a él política. Y el que saca cuando empieza a haber otros asuntos, otros fuegos, los apaga con distrae la atención con esto, ¿no? Pero habrá que ver, ¿y cuál será el gallo de Trump? Ahí también será interesante ver quién quiere para México. ¿O ¿Tú crees que también estaba ahí? Pues debe haber alguno sus apuestas. Debe haber alguno que le agrade más, ¿no? Es como todo. ¿Será? Estaremos viendo a un Donald Trump muy interesado a ver por quién le apuesta en México. Si no interesado, alguno debe ser. Sí, yo creo que, digamos, para Trump sí es distinto que gane Meade y Anaya o López Obrador. Yo creo que sí hay una diferencia importante, pero tampoco es una de sus preocupaciones mayores. Está antes China, está Rusia, Corea está Canadá. Norte, sí, pero sí, no le da lo mismo cualquier candidato, aunque no es una prioridad país, pero sí hay una diferencia importante entre los candidatos, porque por supuesto que la relación exterior puede cambiar significativamente con estos distintos candidatos. Si hay un área de gobierno que puede ser significativa, donde sí se sientan las diferencias entre las candidaturas, es precisamente en la relación bilateral. Ahora, yo no descarto que a medio proceso electoral Trump salga con alguna declaración tronante respecto a lo que empiece a ver en la elección mexicana, que cree que genere algún ruido para favorecer o entorpecer a alguien. Conociéndolo, todo se puede esperar de él. Yo creo que sí. Lo preocupante del tema es que este debilitamiento de la relación, este enfriamiento, este distanciamiento, pues pueda terminar por perjudicar más a la economía mexicana, ¿no? Bueno, yo creo que es muy recíproco. Lo que los expertos dicen de las rondas de negociación del TLC es que en cualquiera de los escenarios, sea que se acuerde un buen TLC o se cancele, la imbricación económica es tan profunda ya que no es tan fácil que afecte a una de las partes sin que afecte a la otra. Es decir, por cada, digamos, gol que nos meten, también metemos gol, o por cada sector afectado también se afectan allá. Por eso, creo que en parte la esquizofrenia de los negociadores de Estados Unidos tiene que ver con que los equipos y la ministra de Economía dice una cosa porque están mucho más cerca de los sectores, de los productores, de los negociadores, y Trump y la presidencia mucho más lejano. Entonces, por eso, mientras que una parte dice una cosa, la otra dice otra, y hay una contradicción muy fuerte, mientras que en el caso mexicano hay mucha más coordinación en vocerías, en estrategia, en posicionamientos, porque además México siempre ha tenido equipos de negociación muy buenos, desde el TLC, con gente muy experta en el famoso cuarto paralelo, que hay gente de mucho tamaño que está justamente tratando de empujar eso. Las relaciones comerciales no van a terminarlo. Lo peor que pudiera pasar es que sin TLC se aplicaran las reglas de la OMC, ya sería mucho que Trump también pateara eso, ¿no? Aunque se puede combatir. Nosotros vamos a la pausa, continuamos. México en el fondo de la corrupción. No es sorpresa porque desde hace años México sobresale entre los países con más corrupción en el mundo. Lo que llama la atención es el repunte.
Nuestro país es uno de los 4 donde el tema es un problema grave para sus habitantes, según el último reporte de Transparencia Internacional. En el índice global de impunidad documentado por esta organización el año pasado, el país se situó en el lugar 66 de 69. Se calcula que la corrupción costó a México 10 puntos del Producto Interno Bruto. 2 cifras empatan. 6 de cada 10 mexicanos tiene la percepción de que la corrupción está avanzando. Y el mismo índice de encuestados opina que el gobierno no hace nada al respecto. Bueno, pues el gran tema en nuestro país, la corrupción que se percibe y se nota que sigue creciendo, sigue aumentando, y la impunidad no se diga, Jaime. No, realmente fue una exhibida tremenda la que da este índice de Transparencia Internacional, donde pone a México de los 100 puntos que es la escala de calificación, México baja un punto en relación al estudio del 2016, es decir, lejos de mejorar, tratar de hacer algo, va para atrás como los cangrejos, ¿no? Lo que marca, yo creo, a este sexenio como el gran sexenio de la corrupción, ¿no? Donde no se hizo nada, todo quedó en discursos. Baja México de 30 puntos que tenía a 29 y se coloca solo arriba en América Latina de países como Venezuela, Haití, Guatemala y Nicaragua. Está en el lugar 138 de 180. Pese a que es la economía número 15, entonces una cosa realmente vergonzosa de cómo México es el país donde el Estado mexicano no ha dado muestras de tener una convicción real de combate a la corrupción, pese a que es el sexenio donde se empujó la construcción del Sistema Nacional Anticorrupción. Y más queda eso en evidencia cuando ves cómo en la lista sí avanzan países como Brasil, Colombia, Chile, avanzan hasta 10, 15, hasta 20 lugares porque han hecho reformas y han dado resultados donde han llevado a proceso incluso a los presidentes de la República. Está ahí como el caso Odebrecht, por ejemplo, tiene a altos funcionarios encarcelados e incluso hicieron que renunciaran presidentes por verse involucrados en este tema, mientras que en México quien empezaba a investigar eso pues tuvo que dejar su cargo, ¿no? Como fue el extitular de la Fiscalía Especializada en el Estudio de Delitos Electorales. Entonces, bueno, ahí está el reflejo y creo que la prueba de que esa es una gran asignatura pendiente en este país. Y bueno, casos de naciones en las que nada más porque se descubrió que alguna presidenta tuvo intenciones de aceptar un soborno, pues ahora está enfrentando todo un proceso en ese país y aquí seguimos en el no pasa nada. Bueno, quizá el ejemplo más claro han sido las consecuencias del caso de Odebrecht, ¿no? Que en otras naciones en donde se registró ha habido incluso la salida de presidentes y presidentes llevados a proceso, y en el caso de México ni siquiera los funcionarios de más bajo nivel que participaron en este escándalo internacional ha habido alguna consecuencia. Ese ha sido desde hace mucho tiempo el problema más importante de México. La violencia y la inseguridad tienen que ver con que creemos que con el llegaremos hasta las últimas consecuencias, se va a investigar, hay señalados, avanzan las investigaciones, con eso ya caminamos y en el fondo sigue sin haber consecuencias reales hacia quienes son responsables de los delitos. Hay cifras también de lo que nos cuesta la corrupción a todos. Hace poco escuchaba una cifra de este grupo de especialistas que llevan a cabo el sistema o que han impulsado el sistema anticorrupción, que por ejemplo quienes viven en pobreza dedican 30% de sus ingresos a la corrupción. O sea, quien no tiene ni para comer porque está en pobreza, la mayor parte de esto es pobreza alimentaria o incluso siendo más generosos en pobreza laboral, son también víctimas de esto que está sucediendo.
Creo que mientras no haya un real apoyo a lo que se ha estado tejiendo desde hace varios años como un sistema anticorrupción, no vamos a cambiar, por el contrario, seguiremos creciendo. Ha habido un avance importante, sí, en la integración de este sistema, sin embargo, todavía no está funcionando, aunque digan que ya está instalado. En el caso, por ejemplo, de Jalisco, que es de los estados más avanzados, pues sí, ya tenemos a quienes van a llevarlo, pero todavía no hemos visto ninguna consecuencia de este sistema. En la medida que esto cambie, seguramente podremos encontrar, si no, México seguirá igual. ¿Fracaso total? Fracaso total. Algunos intelectuales y académicos, por ejemplo, se desgarran las vestiduras porque solo el 38% de los ciudadanos están satisfechos con la democracia. Pues ¿cómo vamos a estar satisfechos? Estaríamos locos si estuviéramos satisfechos con lo que hay, ¿no? Y sí, la corrupción tiene culpa de ese desencanto, y no solo de eso, tiene culpa de muchísimos problemas que se desprenden. Es decir, la corrupción es el peor problema que hay en el país, porque de ahí se desprende la inseguridad, los deficientes problemas de atención, la deficiente atención en salud, la falta de infraestructura, porque la clase política está más preocupada en hacer dinero, en hacer negocios, que en atender sus obligaciones, ¿no? Si una denuncia no camina y otra sí, depende de que les den lana. Si en el Poder Judicial hay impunidad, también depende de la lana que les dan. Es decir, la corrupción está en todo el sistema, y por eso no se ha podido erradicar, porque si te vas a una cacería de brujas, lo cual obviamente tienes que detener a quien se corrompe, no es suficiente la cacería de brujas, porque todo el sistema está ya diseñado para propiciar incluso esas oportunidades de corromperse. La corrupción, lo decíamos la otra semana, es sistémica, y sorprende que aunque este es el principal problema que está pudriendo al país, pues prácticamente los candidatos no lo han tocado. Muy poco lo ha tocado López Obrador, aunque de una forma un poco ingenua, al decir que con un presidente honesto todo lo demás se va a resolver. Obviamente no es así. Sí tiene algunas propuestas, como reformar la Constitución para poder llevar a juicio al presidente de la República, la declaración 3 de 3 para todos, etcétera, ¿no? Incluso que en la ley de transparencia entren los empresarios, ¿no? Y también con su declaración. Pero aún así no le han entrado todavía lo suficientemente, quizá porque no es tiempo de propuestas, dirán, ¿no? pero sí lo hicieron en otros temas, saltándose las trancas, ¿no? Y claro, en esto no se les ve ese interés por obvios motivos. David, a ver, yo creo que este tipo de indicadores o índices como el de Transparencia Internacional u otros que tratan de medir la impunidad y no tanto la transparencia o la corrupción, aunque todos son temas interrelacionados, son métricas bien complicadas, porque el fenómeno de la corrupción es un fenómeno que por definición es oculto. Entonces es difícil medir algo que está oculto. Entonces hay muchas maneras de aproximarse a ese fenómeno, y una de ellas preguntándole a la gente qué opina o qué percibe respecto a ese fenómeno. Como se construye el índice de transparencia mexicana o internacional, que es el referente más importante a nivel global. Le preguntan a empresarios, académicos, periodistas, profesionistas, activistas, qué piensan de la corrupción, y es un tema de percepción. ¿Y qué percibe la gente o este tipo de expertos? Pues percibe un poco cuál es la evolución del país, que no necesariamente es lo que está ocurriendo. Es decir, los índices de percepción, y esto es una explicación un poco técnica, pero vale la pena hacer la puntualización, no necesariamente coincide con lo que está ocurriendo en la realidad. Puede haber una disonancia entre percepción y realidad, y quizá lo que pasó en México, o lo que explica la caída de la oposición mexicana, es que a pesar de que México desarrolló y creó un sistema nacional anticorrupción y 32 sistemas estatales anticorrupción, está atorado. Precisamente el hecho de que no se haya logrado integrar cabalmente, que esté pendiente el fiscal anticorrupción, el fiscal general, 20 magistrados del Tribunal Superior de Justicia Administrativa y el auditor superior de la Federación, hacen que el sistema nacional sea una contrechura incompleta, totalmente ineficaz. Entonces, hoy por hoy, a un año de haber iniciado actividades el sistema nacional, pues no ha dado prácticamente ningún resultado, y entonces se vuelve contraproducente. Es peor
tener algo que no funciona que no haberlo creado, como es el caso del Sistema Nacional. Y eso es quizá el factor que, según expertos, es el que explica más claramente por qué frente a las expectativas del Sistema Nacional Anticorrupción, en realidad se quedó corto, ¿no? Sí, porque fíjate, en esa percepción no incidió el hecho de que estemos en el momento histórico donde más gobernadores están procesados, 12. Eso no pinta, por eso, porque está atorado todo. Entonces yo creo que hoy lo que urge es que sin pretexto de las elecciones, estos diputados que están por salir discuten la cuestión del artículo 102 para hacer una fiscalía realmente independiente al Poder Ejecutivo, ¿no? Que le pueda dar posibilidad a la Fiscalía Anticorrupción. Pero seguramente también en esto influye lo que vivimos lo que sucede en la vida cotidiana, o sea, que casi todos hemos sido víctimas de algún delito y nadie puede decir hasta el momento que ha encontrado justicia en este país. Pero sí es cierto que la percepción no coincide con la realidad. ¿Saben por qué? Porque la realidad está peor que la percepción. Claro, y luego también así es sencillo. Historias de corrupción cada semana nueva, ¿no? Así es. Sin que pase nada. Bueno, ya se enojó Julio, mejor me permiten ¿Cómo que rapidísimo estoy algunos contento con esto que está ocurriendo? Vamos a la participación de ustedes. Esperamos todavía hacer algún cierre en este tema. ¿Corrupción o evasión tienen a Ricardo Anaya en el ojo del huracán? ¿Es solo grilla o crees que las acusaciones tienen sustento? Algunas de las respuestas. Jesús Alegría Domínguez dice, pues mientras no salga y se defienda con argumentos, dicen que el que calla otorga. Primero fue evasión y eso lo llevó a la corrupción. Lo que sí pienso es que le están tendiendo la camita, se le estaba guardando y no mete ni las manos. Gracias, Jesús Alegría Domínguez. Alejandro Padilla dice, grilla con mucha verdad por detrás, difícil que Anaya se muestre inocente. Más de su participación. 7 candidatos tras la gubernatura de Jalisco. Para ti, ¿cómo pinta el proceso local? Y algunas respuestas. José David, una elección atípica donde solo de 2 será la contienda. Por votos de castigo hacia un candidato, espero propuestas con visión y un gobierno preventivo. Gracias, José David. También participa Sergio Dueñas, dice un proceso con señalamientos, difamaciones, peleas, pocas propuestas y en el que va a seguir perdiendo Jalisco. Gracias por tu participación. Este perro, así se firma, como este perro, dice, ya nos aventaron a los 7 payasos encima y no es lagrimita, ahora es quitárnoslos de encima sin mancharnos, ya que más nos toca decidir el que quiere devolver la dignidad, los de la esperanza, los de hacer las cosas bien, solo nosotros sabemos quién. Gracias por participar. En el combate a la corrupción parece que seguimos perdiendo. ¿A qué se debe? Sus comentarios. Este perro nuevamente dice, la corrupción está en todos los ámbitos y es muy difícil erradicarla, pero el buen juez por su casa empieza. Y en más participación, Gerardo Guzmán Hernández, a que la corrupción está impregnada en los 3 poderes. Gracias. Héctor de Anda, Odebrecht, estafa maestra, Casablanca, Luz Duarte, Moreira, etcétera, etcétera. Impunidad a todo lo que da, fuera el PRI. Gracias a todos ustedes por participar, gracias por sus comentarios y creo que ya nos vamos. Compañeros, muchas gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches a todos. Muy buenas noches. Buenas noches.